¿Qué tal, amigos de Contracara? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Francesco? ¿Todo bien? ¿Tú, Manuel? Bien, 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 bien. O sea, es bueno estar bien, ¿no? Por Empezar así supuesto. sonrientes, Menos mal. ¿no? A pesar que el mundo tiene muchos problemas. Varios, Sí. efectivamente. Bueno, acá en la región, hablando de elecciones, lo de Chile ha sido interesante, ¿no? Va a haber una segunda vuelta. Sí. Bueno, izquierda y derecha, ¿no? Digamos, por darle una síntesis Sí, matices. bastante reduccionista, pero se podría entender, ¿no? Sí, Jara y Katz. así es. ¿Cómo los ves tú? Breñido. Por lo menos parece, por ahora. Hay que ver lo que irá pasando antes de balotaje en términos de, claramente, campaña electoral, por lo que queda. Pero, honestamente, podría ser bastante reñido. Bien. Ahora, otro asunto que es importante en la región es la presencia de Estados Unidos. Correcto. Una presencia inédita, ¿no? Sobre todo por el despliegue militar en el Caribe. Es algo que no Sí. se ha visto. Hace décadas. Sí. Pero tan inédita no te diría, pero efectivamente es un despliegue que eso no se veía hasta hace décadas, ¿no? Hasta el Caribe, desde la parte norte del continente americano. Entonces va a ser interesante. Hay que entender las motivaciones de este despliegue, porque no están directamente relacionadas con Venezuela, solo con Venezuela. No. Sino hay más matices bien, más geopolíticos globales. Sí, sobre todo se relacionaría supuestamente en una política de contraste, ¿no? Para poder arrestar, para reducir de una cierta manera el ingreso de drogas a Estados Unidos. Bueno, ese es el discurso oficial. Otra cosa. Pero hay otras variables que las vamos a conversar, las vamos a desarrollar con nuestro entrevistado de hoy, ¿no? Otro tema para finalizar, la inteligencia artificial. Ya el próximo año, 2026, sale a la venta NIO, que es este robot que va a cumplir con tareas domésticas. Sí. Es un robot con forma de humano, puede agarrar cosas, puede desplegarse sin ningún problema, mide aproximadamente 1,60 m, 61, y va a poder hacer este tipo de labores. Posiblemente haga otro tipo de labores, cosa que coloca al mundo en otro tipo de contexto. Hay que ver si funcionará, si tendrá éxito, si efectivamente será. Hay que ver. Los robots ya están, ¿no? Sí. O sea, esto no hay es que el ver futuro. con inteligencia artificial. Es el presente. Sí. Y supongo que van a ser otras versiones. Se habla de $10,000 de este modelo. Un poco caro, un poquito. Bueno, sí, pero ojo, está pensado para un mercado como el estadounidense, que ya están comprometidos más de 1 millón, digamos, de ejemplares. Los chinos van a sacar su propia versión, que será mucho más barata. Seguro. ¿No? Y de seguro, en un año, año y medio, 2, 3 quizás, veremos en las calles, pues, a varios de estos robots cumpliendo cierto tipo de roles. De tareas. Veremos. El mundo va a cambiar. Sí, así que hay que poner este tema sobre la mesa, porque acá en el Perú, de manera preocupante lo digo, no se discute este asunto a profundidad. Bueno, no he escuchado a un presidente, ni a una presidenta, ni a los políticos. Tampoco se discute mucho de la inteligencia artificial. Bueno, y tampoco se discute que somos un país con poca conectividad. Entonces, correcto. El asunto es, se va a entrar a otra fase en la civilización y la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con quienes se queden afuera? Claro, ¿quién se queda atrás? Así es. No es para todos. Ya desarrollaremos este tema, pero ahora vamos a dar pase a nuestro invitado de hoy, Julio Luque Glagleise, docente de la UPC de Relaciones. Manuel, hola, Julio, de Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias. Sí. Internacionalista de carrera. Exactamente. Exacto. Bueno, Julio, ahora que en la introducción que hemos conversado con Francesco sobre el tema de Estados Unidos, ¿tú adviertes que haya otro tipo de variable en las intenciones de Donald Trump? Porque claro, el despliegue de una gran flota militar, este portaaviones Gerald Ford, llama la atención solamente pensar que tiene como finalidad el control del tráfico de drogas en esta zona, cuando además esta zona ni siquiera es la ruta principal del tráfico de drogas. Y más bien hace pensar que hay otro tipo de intenciones, ¿no? Geopolíticas por parte del presidente estadounidense. Sí, es, como bien decían al principio ustedes, es nuevo para este siglo, pero sin embargo es antiguo para la historia estadounidense.
Sabemos por muchos años que siempre Estados Unidos ha considerado al Caribe como su parte trasera y su zona de control. Si no recordemos la época de Ronald Reagan y toda la época del macartismo, digamos... De los 50. Claro, la época de la caza de brujas y toda la búsqueda y el posicionamiento de intereses estadounidenses en el Caribe, con los sandinistas, entre otros. Entonces, no es novedad para Estados Unidos tratar de controlar su patio trasero, digamos, para no parecer tan pegativos, digamos, su zona conexa. Pero hoy en día, con el nuevo milenio, las nuevas interacciones que ha tenido Estados Unidos, tenemos que dar en cuenta que ya no estamos en un mundo unipolar o bipolar como en la época de la Guerra Fría, donde Estados Unidos era la voz cantante, por así decirlo, del continente, sino pasamos más bien a un mundo multipolar, donde no es tan común la imposición de un país frente a otra zona geográfica soberana e independiente. Sin embargo, Donald Trump también es algo nuevo en la política. El perfil trumpiano es algo nuevo en la política nacional e internacional estadounidense. Entonces, no es sorprenderse que haya buscado nuevamente, siempre dentro, como ya hemos hablado en ediciones anteriores, de la seguridad nacional, imponerse Estados Unidos temas o, digamos, capacidades que en verdad no tiene. Es decir, en este caso, para la seguridad nacional, que puede significar el ingreso de tráfico de drogas y drogas a mi país, entonces yo las ataco afuera. Sin embargo, ese es un discurso que no está bien visto hoy en día. Digamos, hoy en día eso podría traer más bien comentarios de intervencionistas, impositivos, más que de lo que puede ser un control de seguridad nacional. Ahí van las declaraciones, por ejemplo, de Maduro, donde consideran que esto es un intervencionismo directo y que podemos hablar, pero cara a cara, porque eso es lo que se dice. También hemos visto las declaraciones de Donald Trump diciendo que ahora voy a hablar con Maduro a ver qué resulta y según eso veremos qué se hace. Solo para completar la idea, Trump ha denominado, digamos, como grupo terrorista, ¿no?, a esta banda de narcotraficantes de Venezuela, liderada por Maduro. Exacto. ¿No? Esas son sus palabras. Sin embargo, este tipo de denominación, que además va a la par de una legislación interna en Estados Unidos, que desde su punto de vista les permite, o en todo caso, están autorizados como para poder intervenir a otro país como defensa propia, es un asunto unilateral. Exactamente. Justo, si mal me equivoco, en declaraciones de hoy dijeron que solo les queda una semana, porque creo que la próxima semana ya sale la resolución declarando al Cartel de los Soles como un grupo terrorista o una amenaza a la seguridad nacional. Pero como tú bien dices, es completamente unilateral. Esto era permitido bajo el paraguas del sueño americano, en la imposición de que todo el soft power que está teniendo Estados Unidos en Latinoamérica le daba ciertos beneficios o ciertos nivel de paladín, por así decirlo, o juez de la democracia en Latinoamérica, pero hoy en día, cuando Estados Unidos está de capa caída, dicho sea de paso, nuevamente por mutuo propio, ya no calza esta idea de Estados Unidos está ahí para ser el referí de la política internacional latinoamericana. También mucho es lo que se jacta los que están en contra de la OEA o algunos mecanismos de gobiernos organismos internacionales regionales que están bajo la tutela de Estados Unidos, que hoy en día ya no se le permiten lo que se le permitía antes en la época de la Guerra Fría o el unipolarismo de años anteriores. Bueno, Julio, en estas semanas hemos asistido a una escalada del despliegue militar norteamericano en el Caribe. Ha llegado un grupo de batalla liderado por el portaaviones Ford, que es uno de los últimos
portaaviones producidos en Estados Unidos. Y no se trata solo de portaaviones, a veces algunos se olvidan que el portaaviones va a ser acompañado por destructores, va a ser acompañado por el dicho grupo de batalla, submarinos con propulsión nuclear, buques de logística, buques que van a apoyar también operaciones especiales. Entonces se trata de un grupo de batalla que se va a añadir a otros buques de asalto anfibio, por ejemplo, que ya estaban desplegados, los Marines, 4.500 Marines que ya están ahí. ¿Te parece plausible que frente a este despliegue, después Donald Trump de veras decida, ojo, atacar, no invadir Venezuela, que es otro discurso, atacar, hacer una serie de ataques, eventualmente autorizar ataques muy puntuales? Es algo posible considerando también el gasto militar que está subiendo con este despliegue. Es verdad. Y yo creo que para eso es plausible siempre y cuando salga la resolución declarando al Cartel de los Soles como grupo terrorista, porque en ese caso lo que estás haciendo nuevamente dentro de lo que es el marco de la seguridad nacional es atacando de manera preventiva, famosa, que ya muy bien conocemos, política estadounidense de la guerra preventiva. Entonces, en ese caso, podrían tener las últimas fichas que le faltan. Pero definitivamente también estamos en un contexto que no veíamos hace algunos días, como lo habíamos hablado la vez anterior, que ya Rusia y China están soltando la mano. Ya no están tan interesados en Venezuela como lo estaban antes, lo cual le daba un apalancamiento o leverage a Venezuela de poder ir de tú a tú en cierta manera con Estados Unidos, porque tenía el espaldarazo de China y Rusia atrás. Hoy en día, por los contextos y por la situación que están viviendo ambas superpotencias, ya Venezuela no cuenta con ese espaldarazo que le permite negociar, por así decirlo, negociar de tú a tú con Estados Unidos. Ahora ya es como que Venezuela está tratando de enfrentarse a lo que pueda mandarle Estados Unidos. Ya no es una negociación bilateral, sino en cierta manera una imposición por parte de Estados Unidos y una respuesta por parte de Venezuela. Entonces, desde tu punto de vista, le está faltando, es como si Estados Unidos estuviera esperando la última pieza interna, en este caso, que le pueda dar legitimidad a una intervención. Exacto, sí. Yo creía que si hubiera una intervención, sería a partir de esta declaración, porque eso ya cambia las reglas de juego. Ya pasa la lista negra, por así decirlo, de organizaciones internacionales a las cuales Estados Unidos se enfrenta directamente y pasan a ser bajo el espectro o el paraguas de National Security o la seguridad nacional estadounidense, que es el famoso parlamento, y de la mano con el Pentágono, con el Comando Sur, con el secretario de Estado, la Secretaría de Estado. Todo eso le da, digamos, la intervención nuevamente para salvaguardar sus intereses nacionales de atacar quirúrgicamente, milimétricamente a diferentes objetivos a nivel internacional, lo cual no me sorprendería que uno de ellos, y de los primeros quizás, sea Maduro directamente. ¿Y tú crees que se limitaría solo a Venezuela o podría extenderse? Porque eso también es un tema que se debería abordar y tomar en cuenta. Yo no veo, puede ser que me equivoque, ninguna amenaza tan directa como el caso de Venezuela en el Caribe. Si bien puede estar ahí como posicionándose Estados Unidos como, digamos, nuevamente un árbitro en el mar caribeño, pero no creo que haya un ataque directo a, por ejemplo, al gobierno de Ortega, al gobierno de Bukele, como si puede haber un ataque directo al gobierno de venezolano. Venezolano. Ahora, conectando con lo que dice Francesco, a ver, el año 89 fue la última, digamos, intervención militar directa que tuvo Estados Unidos en la región con Panamá para poder capturar a Manuel Antonio Noriega. Que paradójicamente primero fue un aliado y después se convirtió en un personaje incómodo.
Como ¿no? mucho pasa con la política Correcto. estadounidense. Exacto, pero de allí lo que tenemos es ya en los 2000 es un Estados Unidos más preocupado en Afganistán, ¿no? Ujú. De ahí tenemos un Estados Unidos ya más bien con Obama, porque eso fue con Bush, hijo. De ahí tenemos un Estados Unidos más bien interesado por Asia, vuelvo a repetir, con Claro. Obama. Y claro, ahora tenemos a un Estados Unidos preocupado por Latinoamérica o Sudamérica, por Venezuela, ¿no? Exacto. Sin embargo, también tiene el tema de Colombia, ¿no? O sea, Colombia es un aliado de mucho tiempo, al cual por temas políticos, quizás por corrientes ideológicas del actual presidente Petro, hay una tensión. A lo que voy es lo siguiente, ¿hasta qué punto Estados Unidos con Trump puede instalarse de manera definitiva en cuanto a su atención, su preocupación con esta parte de la región latinoamericana, considerando que China ya hace rato, digamos, está posicionada? Es broma. Y también hay que tener en cuenta que Trump solo nos va a durar, ¿qué? 3 años más y ya se acaba Trump. Sí. No es como el primer gobierno que podría haber un futuro trumpiano. Uh-huh. Hoy en día depende... El futuro trumpiano está acá en este sí, momento. pero me refiero hoy en día, digamos, ¿quién le va a suceder a Trump? No se sabe aún. No sabemos si es un gobierno, va a ser un gobierno demócrata. Personalmente espero que haya un cambio nuevamente al Partido Demócrata. Pero lo que tú bien has dicho en ese recuento histórico es mucho cambio en el propio del bipartidismo estadounidense. Estados Unidos tenemos los republicanos y los demócratas. Los republicanos, como bien comienzan con R, también R de realistas. Es decir, una teoría de las relaciones internacionales donde hay que posicionar a Estados Unidos como el hegemón, un tema de poder, de high politics, de seguridad nacional, pero en cambio con los demócratas íbamos más hacia una teoría, podríamos decir, liberal transnacionalista, donde Estados Unidos simplemente guiaba el camino, pero toda la comunidad internacional tenía que seguir. Ahí hay un cambio importante. Por eso en la época de George Bush padre, George Bush hijo, eran más de Estados Unidos posicionándose como el único y digamos, el poder de policía a nivel internacional. En cambio, con Clinton, con Obama, que son demócratas, ya la cosa cambia, ya es más cooperativo, ya más conversatorio y negociador. Por eso veremos quizás esta política de Trump vuelva los ojos nuevamente a Latinoamérica, pero ya veremos qué es lo que pasa después de Trump. Y también qué es lo que pasa con los 3 años que faltan más o menos. Pero ya dependerá de los próximos republicanos o los próximos demócratas seguir enfatizando en Latinoamérica o no. Bueno, siguiendo un segundo con Trump, antes de cambiar tema. Justo hoy, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de Estados Unidos han dado luz verde a la publicación de la lista de la affair Epstein, ¿verdad? Falta solo la firma de Trump. Exacto. Julio, ¿qué puede ocurrir? A ver, los Epstein Files es como bien sabemos, una destape, un escándalo de acoso sexual y todas esas... Pedofilia. todo lo que viene conexo, que involucra a muchas personas también de la alta, digamos, esfera política estadounidense. Inclusive hay Summers, que también se vio involucrado, ya reconoció y ya está dando un paso al costado. El problema es que Trump está metido ahí también. O sea, tenemos fotos de Trump con Epstein, tenemos inclusive regalos que le ha hecho Donald Trump. Ha estado en el avión, además. Ha estado en el avión varias veces. Entonces, ahí veremos qué sucede. También habido un cambio por toda la movida, digamos, de la sociedad civil estadounidense. Y eso ha cambiado y ha virado un poco los intereses de Donald Trump. Inclusive, antes estaba en contra de la publicación de los Epstein Files. Ahora los ha avalado y veremos qué sucede. Pero que esto va a salpicar bastante y a muchos. Ahora, es un tema de gran resonancia en altas esferas políticas, aristocráticas, reales, empresariales, ¿no?
el caso del príncipe Andrés, Claro. que haya sido despojado de todos sus derechos dentro de la monarquía británica justamente por este escándalo con Epstein. También Elon Musk Ujú. también está metido en el escándalo de Epstein y bueno, ahora está tratando de sacar un poco el cuerpo. Bueno, Bill pero- Clinton también estuvo Sí, Sí, en ¿no? el avión. en Sí, el avión, correcto. exacto. Y mucha gente más, Sí. Sí. ¿no? No solo políticos, sino también actores, directores de Bastante gente. cine. Todo el rubro cinematográfico se ve involucrado directamente también. Veremos, es un cambio de política internacional a política interna que quizás afecte las prioridades de Donald Trump al corto plazo y también estaremos atentos de cuáles las repercusiones que tiene en la región, porque esto puede servir también de referencia para que otros países puedan develar redes de pedofilia, trata de Trata de personas, blancas, etcétera, etcétera, que pueden estar ocultas en las altas esferas de poder. Ujú. Porque si Estados Unidos develó un escándalo a tal alto nivel, también puede ser quizás el modelo para que otros países, siguiendo el sueño americano o el ejemplo americano, puedan hacer lo mismo en sus redes locales. Julio, más bien pasando el tema de Chile, Ujú. ¿cómo evalúas tú el resultado del último domingo? Yo considero que demuestra una alta y muy alta polarización política en Chile. Tenemos los dos extremos más abiertos del espectro o el abanico político con los votos. Por un lado, Jara, por el lado izquierdo, y Kast, por el lado derecho. Entonces, y también con 20%, 25%, entonces hay. Y el tercero también obtuvo alrededor del 19%. Entonces, como que hay una atomanización del voto en Chile, pero también a los altos extremos. Eso igual, según analistas, se considera que quizás Kast, que es de la ultraderecha conservadora cristiana, sea el nuevo presidente chileno, frente a Jara, que sabemos que es de la izquierda más extrema inclusive que Boric. Uh-huh. Pero nuevamente las elecciones que podemos ver es una atomización y una polarización del espectro político que, haciendo comparación con el caso peruano, quizás tengamos nosotros también, con más de 20 o 30 inclusive candidatos, tenemos una atomización del 5, 6 o 10%. Pero estas posibilidades de Katz también se deben a que el pueblo chileno está muy desencantado también con la propuesta y gestión de Boric, ¿no? Sí, también puede ser visto como una solicitud de ahogado, un manotazo ahogado diciendo ya no queremos continuar con la política de Boric, intentó, no se pudo hacer lo que se proponía y entonces ahora queremos un cambio. Pero ese cambio va muy de la mano con los otros cambios de la derecha y ultraderecha latinoamericana. Tenemos Milei, tenemos Trump, Bolsonaro en su momento, entonces como que volvemos al hecho latinoamericano de una altísima volatilidad política y que se pueden inclusive hasta ver patrones. Digamos, un momento todos íbamos a la izquierda, ¿se acuerdan la época de Kirchner, Correa, Lula? En México también varían varios hacia la izquierda, ahora hacia la derecha y así sucesivamente. Veremos qué nos pasará ahora en adelante. Sí, efectivamente se puede dar otra vez un movimiento pendular, ¿no? Uh-huh. Puedo hacer referencia, por ejemplo, al comienzo de este siglo a la ola rosada. Exacto. Hemos tenido una segunda ola rosada y tenemos este movimiento pendular que inicialmente no ha interesado a Perú, pero los otros países latinoamericanos sí, con alta volatilidad. ¿Crees que estamos frente a otro movimiento pendular de América del Sur, por lo menos? Yo creo que sí, inclusive no solo América del Sur, sino también con el tema de las generación Z y las marchas que están habiendo, que tenemos el caso en España en su momento, Perú después, ahora inclusive en México se dice que puede ser también dentro de esta ola de pendular, pero no sé qué tanto puede estar reflejado, por ejemplo, anteriormente con las famosas teorías de las olas de democratización de Huntington, porque ahora ya tenemos las redes sociales y ahora es que uno se copia el otro. No es como que
autónomamente salieron en diferentes momentos sin conexión entre ellas. El ejemplo más claro es la bandera de One Piece, que Oda debe estar ahí preocupado porque utilicen su obra para estos movimientos, pero bueno, también hace pie del interés que puede haber de las nuevas generaciones en aspectos culturales, como es el caso de One Piece. Entonces, yo soy un poco reacio a decir que es una, digamos, como una ola a nivel internacional, sino más bien seguir el ejemplo, una continuación, por así decirlo, de un lado a otro, bajo lo que pueden ser las protestas de la generación Z, por ejemplo. Ahora, para ir cerrando, digamos, la entrevista, el tema de Argentina también es interesante, ¿no? Milei acaba de recibir un gran préstamo por parte de Estados Unidos, que para muchos le va a permitir tener el aire que necesita para poder afrontar su mandato. Se especulaba que si no recibía ese préstamo de Trump, no podría llegar a fin de año, ¿no? Bueno, algunos analistas de su país han visto, digamos, ese escenario o ese hipotético escenario. ¿Tú cómo adviertes, digamos, a Milei, más allá de las discrepancias y también más allá de las adhesiones? Yo creo que digamos, espaldarazo que tuvo Donald Trump, que me acuerdo específicamente de lo que dijo, estamos apoyando ahora a Milei a ver las elecciones, si no le va bien, nos vamos. O sea, lo dejamos solo y ya que continúe él nomás. Es como tú bien dices, un respiro, un oxígeno a alguien que si no lo hubiera tenido Milei, hoy en día no sería capaz de siquiera acercarse a las promesas que tuvo en la época de campaña. Este espaldarazo nuevamente dentro del mismo espectro político sirve para que Milei pueda, en cierta manera, respirar un poco más tranquilo, porque ya tiene lo que necesitaba definitivamente, que es ese respaldo y ese préstamo monetario en cuanto a el apoyo de Trump. Y antes de retirarnos, quisiera tocar un tema que ustedes lo tocaron rápidamente, el tema de la inteligencia artificial. Yo quería decir que si bien se considera mucho que la inteligencia artificial está aquí para desplazar a la labor humana, la labor propia del ser humano, el trabajo manual humano, es importante destacar que la inteligencia artificial es muy buena para aspectos numéricos, para aspectos digamos, científicos, de investigación, pero muy lógicos. En cambio, el ser humano no puede ser reemplazado en la parte artística del cerebro, lo que es el tema de la creación, el arte, porque hemos visto que la inteligencia artificial lo único que hace es replicar cosas que ella misma ha aprendido a través de ejemplos, por ejemplo, la época de las imágenes que salían tipo el estudio Ghibli o tipo los Muppets o etcétera, etcétera. Lo único que hace la inteligencia artificial es replicar. Entonces no va a reemplazar al ser humano al 100%, pero lo que va a generar es que quizás labores muy mecánicas, muy lógicas de parte de los trabajos manuales del ser humano, eso sí se tengan quizás que reformular un poco, pero las artes o lo que hace al humano, ser humano, esa creatividad, esa arte no va a ser reemplazado. O sea, yo te entiendo, Julio. Lo que el ser humano tiene como un sello distintivo es que somos singulares, ¿no? No hay otro Julio, no hay otro Francesco, no hay otro Manuel, o sea, somos distintos. Sin embargo, voy a poner un condimento polémico hasta el momento. Hasta el momento. Claro, tendríamos que pasar a la creatividad, a la producción generativa espontánea, sí. No a la autoconciencia, inclusive, para poder reemplazar al ser humano como tal. Es una polémica bastante interesante que creo que nos debemos ocupar, ¿no? Sí, da para otro momento. Creo que sí. Francesco. Entonces, Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu participación, Manuel. Bueno, será pues hasta la otra semana y Julio, te agradecemos mucho que nuevamente hayas venido al programa. Nos has ayudado a entender temas que son complejos, son difíciles, donde hay muchos intereses. Muchos intereses. Hay mucho por decir. También. Sí. Bueno amigos, entonces nos vemos con ustedes la próxima semana. Gracias.
Hasta pronto.